costarricenses. Representó a la empresa canadiense que está en Costa Rica para invertir en Cruzitas. Algunos han querido insinuar que este proyecto es nocivo para el país, porque no nos conocen. Se ordena al Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de Industrias Infinito. Se ordena comunicar esta sentencia al Ministerio Público para que allí se determine si es procedente o no seguir una causa penal en contra de alguna de las siguientes personas: Óscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinosa Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cintia Cabellini Chinchilla. En diciembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica hizo algo que en los últimos años era inaudito en este país. Falló en contra de una poderosa empresa minera transnacional, dándole la razón a un grupo de ecologistas que la habían denunciado. La empresa tenía el poco ambicioso nombre de Infinito Gold, una compañía con sede en Canadá, y pretendía la extracción, mediante la técnica conocida como minería a cielo abierto, de unas 700,000 onzas de oro con un valor estimado de entre 800 y 1.000 millones de dólares. Esta riqueza estaba escondida debajo de los bosques tropicales del norte de Costa Rica, cerca de la comunidad de Cruzitas. Para extraerla, la empresa pretendía remover unos 20 millones de toneladas de tierra, con perforaciones de hasta 70 metros de profundidad, en una zona de voluminosos mantos acuíferos. Además, se proponía deforestar completamente un área de bosque lluvioso, hogar de una gran biodiversidad y especies en peligro de extinción. No en vano, la minería a cielo abierto es considerada la industria más contaminante en existencia y es rechazada por muchas sociedades civiles. Lo extraño, por supuesto, no es que un juzgado imparcial hubiera detenido semejante proyecto, sino todo lo que el proyecto pudo avanzar en un país pretendidamente ecologista como Costa Rica. Y más extraño aún es que para inicios del 2011, la empresa minera se encuentra ingeniándosela con todo tipo de recovecos legales para resucitar el proyecto. Como si fuera poco, otros proyectos de minería a cielo abierto ya tienen concesiones y están a la espera de realizar su actividad. Este es un documental que nunca debió existir, porque habla sobre unos proyectos que nunca debieron existir, pero que todavía merodean a un país mágico en el que todo oro que se toca se convierte en el oro de los tontos. Es claro para todos que para mantener un modelo de desarrollo básico en la ¿Sabías sociedad... que hay más cianuro en una que captura que en el agua reservada? Yo como biólogo, como científico costarricense, apruebo el proyecto. Según la Dirección de Aduanas, más de 2.000 toneladas de cianuro han sido importadas y transportadas en Costa Rica desde el año 2005. Por eso considero que el proyecto Cruzitas... Por eso yo ahora apoyo el proyecto. La campaña a favor de la minería a cielo abierto en un país como Costa Rica tiene que ser uno de los esfuerzos más desesperados de la historia de la publicidad mundial. Cambiar vegetación virgen y agua fresca por tierra triturada y piscinas de cianuro para favorecer un minúsculo grupo de inversores y políticos ciertamente es una venta difícil, aun y cuando lo apoyen bien los expertos. Pero por los estudios que expertos y científicos han realizado, he comprobado que con Cruzitas habrá mucho más bosques que sin Cruzitas. Y aunque estos expertos no está muy claro quiénes pudieran ser, no debe dudarse de que a la industria Infinito Gold no le faltarían recursos para hallar quien se preste a hablar bendiciones del proyecto. Solo entre mayo y junio del 2010, se estima que la empresa gastó 149 millones de colones, dentro de una campaña que lleva ya años de presencia en todo tipo de medios. La verdad a cielo abierto. Quizá lo peor de esta publicidad consistió en afirmar que la naturaleza va a ser la gran ganadora. Si comparamos los posibles daños ambientales que se puedan producir con los beneficios tanto para la naturaleza como económicos, creo que estos últimos salen ganando y la que va a salir ganando al final va a ser Costa Rica. Cuando la minería a cielo abierto se posa sobre una región, nada vuelve a ser lo mismo. La industria minera a cielo abierto tiene 3 fases.
En la primera se remueve completamente la superficie del área a explotar, con toda su vegetación y capa de nutrientes, para luego perforar con explosivos hasta varias decenas de metros de profundidad. Luego se trituran millones de toneladas de material y mediante una técnica llamada lixiviación se las trata con químicos contaminantes como cianuro y metales pesados para extraer el oro y convertirlo en los lingotes. La razón por la que hay que tratar tanta tierra es que el oro se encuentra disperso en partículas muy pequeñas y para obtener un solo gramo de oro hace falta procesar 1 tonelada de tierra. Finalmente, en su tercera etapa, la industria minera alista maletas y se va, dejándonos el regalito de una así llamada laguna de relaves o de colas, que contiene todos los desechos contaminantes y que está destinada a durar décadas sin control de nadie. El hecho de que el cianuro sea una de las sustancias más venenosas conocidas no parece consternar mucho a la empresa, que se limita a decir que una yuca sin cocinar tiene más cianuro que toda la laguna tóxica. ¿Sabías que hay más cianuro en una yuca cruda que en el agua residual de Cruzitas? Se les olvida decir que esta debería ser una yuca gigante a punto de colisionar con la tierra. Por todo esto, la idea de que por sembrar árboles después de realizada esta exploración, todo se arregla y borrón y cuenta nueva, es solo un ejercicio de cinismo. Y esa reforestación se va a hacer con los arbolitos de almendro que están creciendo en viveros actualmente. Nosotros decimos, como científicos, en mi caso como biólogo, que la restauración del bosque no es una cosa sencilla, de que no es como hacer un portal de Navidad, tal vez para usar una comparación simple, es compleja, es lenta, van a destruirse muchos árboles que tienen 200, 300 o 400 años de crecimiento. Algunas de esas especies ya son raras, no es fácil que vuelvan a crecer en la zona, y como dije anteriormente, el suelo del lugar va a ser muy impactado. Todo en la propaganda de Cruzitas es mañoso, pues aunque uno de sus anuncios se enfatiza en el carácter insignificante del proyecto en relación con el territorio nacional, en su página corporativa se muestra que el territorio sobre el cual ha gestionado permisos se extiende a más de 60.000 hectáreas en 2 provincias. Ante tanto descaro, gracias a Dios los animalitos del bosque no tienen necesidades económicas, porque ya me imagino para qué tipos de anuncios indignantes la compañía los contrataría. ¡Cruzitas! ¡La verdad! ¡Suelo abierto! Pero no es que estas campañas hayan tenido mucho éxito. Encuestas realizadas sobre el tema mostraron que aún después de este bombardeo publicitario, un 90% de los costarricenses rechazaban la presencia de la mina. No es de extrañarse. Simple y sencillamente, Costa Rica no es un país de tradición minera y no tiene mecanismos para asegurarse de que esta actividad se dé de manera regulada y le genere beneficios sustantivos. La legislación nacional, por ejemplo, solo les exige a las empresas mineras un misérrimo 2% de tributación de lo extraído en suelo nacional, algo que en el caso de Cruzitas se traduce en algo así como $1 millón al año por unos 11 años. Compárese esto con los niveles de alrededor de un 30% que pide Perú o de casi 40% que pide Chile. Por no mencionar que las zonas de muchos países de tradición minera no son zonas de mucha biodiversidad. Mientras tanto, podrían ser considerables los daños que esta mina tendría en la imagen ecologista de Costa Rica, una imagen que atrae un turismo con un valor de más de $2.000 millones anuales. Esto significa que hablar de proyectos como Cruzitas o parecidos es hablar de uno de los peores negocios que puede hacer el país, en términos nada más de su economía, por no hablar ya de sus efectos directos sobre el medio ambiente. Simplemente desaparece toda la vegetación que esté arriba, vamos a tener un impacto sobre el suelo. Entonces, lo que ocurre en otras circunstancias, que el bosque puede volver a crecer en una zona, en el caso de estas minas es más difícil porque vamos a tener un suelo sumamente alterado. Y por otro lado tenemos el impacto a depósitos de agua subterráneos porque las profundidades de la mina así lo exigen. Entonces estamos pensando en un impacto generalizado, agua, suelo, vegetación, biodiversidad.
En el caso Cruzitas se presenta en dos cerros que se llaman el Cerro Fortuna y el Cerro Botija. Esos cerros tienen bosque primario por encima y bueno, en el caso Cruzitas se requeriría eliminar por completo el bosque, luego quitar el suelo y extraer la roca por medio de, sobre todo, explosivos y maquinaria muy pesada. La roca contaminada con cianuro y parte del agua es enviada a un sitio que se llama Laguna de Relaves, que es en el caso Cruzitas es un área muy extensa, más o menos 150 hectáreas. Es como una vez y media el tamaño de la sabana. Es una laguna artificial de 2 metros de profundidad de agua, que va a tener en el fondo todo ese montón de rocas molidas con mezclas de cianuro, que tiene una característica y es que el cianuro, además de extraer el oro, también moviliza los metales pesados. Entonces esa mezcla de roca molida y agua va a tener también, va a considerarse un residuo tóxico o peligroso en la medida que tiene también metales pesados. A pesar de todo, podríamos reconocerle a la empresa que la mina puede incrementar nuestra biodiversidad. A fin de cuentas, ¿qué otro país tropical puede preciarse de tener lapas con 6 ojos, ranas con 8 patas o tepezcuintles fosforescentes? Si ocurre un accidente, si se rompe esos depósitos de colas, entonces tenemos los derrames extensos y voluminosos de agua cianurada que podrían terminar en ríos como el río San Juan. Eso ha ocurrido en otras minas de Centroamérica y del mundo. Eso es una experiencia conocida en este tipo de proyectos. No puede decirse que estos daños sean pura especulación. Lo más absurdo del caso es que Costa Rica no ha sido ajena a los estragos de la industria de la minería de oro a cielo abierto. 2 minas han sido en Costa Rica desarrolladas con esta tecnología. Fueron Macacona, en el sector de bajando la cuesta Esparta, en este sector, y la mina de Bellavista en Miramar. Y en los 2 casos hemos tenido grandes impactos ambientales. La mina de Macacona, que fue explotada por una empresa minera extranjera, norteamericana, y de la noche a la mañana la empresa se fue, nos dejó la mina, el sitio, altamente impactado y no hubo mecanismo para hacer que la minera repusiera el terreno. Todavía muchos costarricenses que pasamos por la zona de Macacona podemos ver los restos de esa mina. Dejó a los empleados sin ningún respaldo, abandonados prácticamente, y ese fue uno de los ejemplos. El otro caso es la mina Bellavista. La mina Bellavista tuvo un derrumbe de buena parte de su tajo, de su área expuesta. Prácticamente el taller, la zona de operaciones quedó debajo de una montaña de escombros y todavía realmente no sabemos qué contaminación se liberó de esa mina, porque los informes que se realizaron, las inspecciones que se realizaron fueron prácticamente supervisadas y controladas por la empresa minera. Ahí también se evidenció que el Estado no tiene capacidad de inspección y de control de estas actividades. Poco alentador era el hecho de que el gerente de la mina Bellavista, Arnoldo Rudín, había sido contratado como el regente ambiental del proyecto Cruzitas. Ahora bien, quizás se nos quiera acusar de sarcásticos, pero se nos antoja decir que la empresa minera no es realmente la culpable de todo esto. Cuando empresarios codiciosos, con poco respeto hacia los seres vivos, quieren hacer sus negocios, es natural que salgan con este tipo de armagedones ambientales. Los culpables son, por supuesto, los gobernantes locales que se prestan a semejantes aberraciones. En el caso del proyecto de Cruzitas, la mayor anomalía se produce cuando en el año 2008, el presidente del país, un individuo de apellidos Arias Sánchez, emite un decreto que lo declara como de interés nacional, algo por lo cual la empresa quedó muy agradecida. Nos honra y nos ha honrado siempre nuestra relación personal y afectiva con el presidente Óscar Arias Sánchez. Duela a quien le duela. Exactamente cómo es que una minera extranjera de repente tiene tan buenos amigos por aquí.
¿Acaso tenga que ver con la fascinación desinteresada de este expresidente por el metal dorado? Como se puso de evidencia cuando en 1987, durante su primer mandato, manda acuñar esta moneda de oro con su propia efigie. Su autocondecoración cuidaba hasta los más mínimos detalles, hasta el punto de que si se observa con detenimiento, puede atisbarse desde cierto ángulo el característico lunar del expresidente, prominencia cuyo diámetro un servidor calcula que tiene alrededor de 1/5 parte de milímetro de diámetro. Pero esto no son más que detalles. El problema de fondo fue que todo el proceso de declaración de interés nacional fue realizado en violación de las leyes, aunque en su momento el entonces presidente asegurara otra cosa con su perfecto acento británico. Todo se hizo by the book, todo se hizo correctamente. Justamente estas irregularidades fueron las que terminaron de traerse abajo el proyecto ante el Tribunal Contencioso. Entre ellas estaban que cuando a la empresa se le concedió su permiso de explotación, estaba vigente una moratoria a la minería impuesta por el gobierno anterior a Arias y que impedía otorgar permisos de explotación. Asimismo, el tribunal notó que cuando la Secretaría Técnica Ambiental, o SETENA, le dio su primera aprobación al proyecto, en este se contemplaban solo perforaciones de unos 30 metros, pero luego esto se cambió a perforaciones de hasta 70 metros, sin que esto hubiera pasado por un nuevo estudio de impacto. Y como si fuera poco, algunos documentos no tenían las firmas de especialistas en el análisis químico, y hasta se había entregado ilegalmente un camino público para hacer la sede de la laguna de Relaves. En casación los papeles hablan, y no hay manera de sustituir esos papeles por otros. Ahí están los papeles y los papeles dicen que todo está completamente ilegal. El colmo de las irregularidades se dio cuando, el juicio se puso emocionante. De esta manera, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo que llevan el caso Cruzitas explicaron a las partes circunstancias en que fue llevada este jueves a declarar al juicio la exsecretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Sonia Espinosa. Y también se dispuso, ya lo mencionó el señor presidente, mantener en celda a la testigo, donde ella fue detenida ayer a eso de las 10 de la noche. El hecho de que una alta funcionaria de gobierno, como la señora Sonia Espinosa, que es la directora ejecutiva de la SETENA, tuviese que ser capturada por los 3 jueces para venir no a enfrentar una causa penal, no, simplemente a decir lo que ella sabe sobre ese proyecto. El simple hecho es algo nunca visto en la historia judicial de este país. No era de extrañar que el tribunal dictaminara que el expresidente Arias y varios otros funcionarios, como el exministro del Ministerio Ambiental y primo del presidente Arias, Roberto Dobles, habían actuado a favor de los intereses privados de la empresa. Aunque a como se manejan las cosas en este país, yo apostaría mi moneda de oro presidencial a que esta investigación no va a hacerse. Yo soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací, así soy. No obstante, el apoyo a la empresa no se quedó con este aurífero presidente. Con todo de irregularidades, varios magistrados de la Sala Constitucional le habían dado un tiempo atrás un voto positivo al proyecto Cruzitas. Sería exagerar decir que magistrados como Luis Paulino Mora y Ana Virginia Calzada se pusieron la camisa de la compañía. No, solo les bastó ponerla en su mesa de conferencias en una rueda de prensa. Y no sé si es idea mía, pero hasta las palabras de la magistrada Calzada recuerdan la propaganda oficial de la empresa. Con la salida del proyecto, el bosque va a quedar totalmente reforestado y de acuerdo a los compromisos que la empresa está haciendo, esa zona va a quedar con más árboles que los que había anteriormente el proyecto. Ahora bien, es bueno aclarar que la misma Sala Cuarta consideró que no tenía autoridad para juzgar ciertos temas que sí podía juzgar el Tribunal Contencioso. El fallo del 16 de abril, pero también un fallo posterior de septiembre del 2010, la Sala Constitucional es muy clara, expresamente nos dice, señores, lo que ustedes nos están planteando no es un problema de constitucionalidad, o sea, no afecta a derechos fundamentales de los recurrentes, pero sí es un problema de legalidad, pero eso no me toca a mí, y remite a otra instancia judicial. Por supuesto, cuando los jueces del Tribunal Contencioso no les dieron la razón, los representantes de Cruzitas mostraron cómo su respeto al sistema judicial costarricense era tan alto como el que le tenían a la naturaleza.
jóvenes jueces de poca experiencia y que iban a estar sometidos dentro de este proceso a esta presión constante en un debate que no fue jurídico, que no fue técnico ambiental, pero que sí tiene grandes rasgos políticos. Una situación aún más delicada se terminó dando con la sucesora de muchas políticas de su antecesor Arias, la presidenta electa en 2010, Laura Chinchilla. Yo les he insistido a ustedes. Nuestra flamante presidenta no solo ha defendido el proyecto, sino que su vicepresidente Alfio Piva anunció inoportunamente que en caso de que la empresa decidiera llevar el caso a un arbitraje internacional, habría que pagarle inevitablemente $1.700 millones. La eventual rescisión de los permisos otorgados por el Poder Ejecutivo para la operación de la mina Las Cruzitas causará demandas pecuniarias, cuyas posibles indemnizaciones tendremos que pagar todos los costarricenses. Algo increíble dado que era evidente que la misma empresa podía ser acusada de incumplimientos de normas nacionales que no le daban derecho a esas compensaciones. El señor Alfio Piva se adelanta y adelanta un monto sin que la empresa nunca haya tal vez imaginado algo que nunca se había dado en la historia del arbitraje. Es decir, siempre el inversionista avanza un monto y luego empieza, digamos, el regateo sobre el monto, pero nunca un Estado había adelantado una suma antes de que el inversionista haya dado por lo menos un rango. La amenaza del arbitraje internacional ha sido utilizada por las mismas autoridades del Estado para justificar ciertas conductas o ciertas facilidades a la empresa. Y eso a mí me parece que es muy grave, porque los especialistas sabemos muy bien a qué responde el arbitraje y en ningún momento aplica el arbitraje transnacional, es decir, entre un inversionista extranjero y un Estado, en el tema de Cruzitas. Lo que tenemos ahorita es una constatación debidamente probada y documentada de un tribunal administrativo diciendo: este señor inversionista extranjero se burló las autoridades, presentó datos por aquí, presentó otro dato por allá, y además hay toda una confabulación, la palabra exacta es una orquestación de voluntades que explica ese padrón de irregularidades por parte de las autoridades estatales. Pero no bastó con que magistrados, presidentes y vicepresidentes defendieran la empresa. Una vez que el tribunal impugnó la concesión a Cruzitas, se presentó una apelación conjunta entre la empresa y nada más y nada menos que la Procuradora General de la República, es decir, la abogada del Estado. La empresa va a recurrir a casación, ya lo acaba de hacerlo. Lo que ahí también es muy grave es que el Estado, la Procuraduría General de la República, no tenía por qué acompañar una empresa que ha demostrado que tiene todos los medios del mundo para pagarse los mejores abogados de este país. Cuando en febrero de 2011 diputados de la Asamblea llamaron a rendir cuentas a la procuradora Ana Lorena Orenes, la funcionaria reconoció que, bueno, ya saben quién la había llamado para saber qué es lo que ella iba a hacer tras la condenatoria a Cruzitas. Algunas almas bellas dirían que esta llamada no fue una presión y que el presidente no tenía nada que ofrecerle a ella a cambio de defender a la empresa. Inconsistente con esta tesis es el hecho de que la señora Orenes terminó reconociendo que por esa misma época ella había llamado al hermano del expresidente Arias para saber si ella iba a ser reelegida en su puesto. Le estoy preguntando si a usted le parece correcto desde la perspectiva de la ética pública que alguien que no es funcionario público la llame a usted de esa forma, si le parece correcto desde la ética. Hacer valoraciones en este momento pues resulta bastante difícil, porque obviamente uno sabe que espera una determinada respuesta en un determinado sentido. Sí, doña Lorena, definitivamente todos esperábamos una determinada respuesta en un determinado sentido. O sea, que nos dijera si le parece ético o no. Si a usted le parece difícil contestar esto, quizá debería dedicarse directamente a la minería a cielo abierto. Otra cosa que hace el Tribunal Contencioso Administrativo es recordarle a la Procuraduría General de la República que no confunda los roles, que la Procuraduría está para defender los intereses del Estado, pero jamás encubrir, facilitar o favorecer intereses que no sean del Estado. Son cosas, también uno dice, bueno, es muy básico, ¿verdad? Es lo que enseñamos nosotros aquí en la Facultad de Derecho sobre cuál es el papel de la Procuraduría General de la República. Pero no nos ensañemos con la difusa ética telefónica de la Procuradora.
Mucho peor fue a mi juicio el incendiario discurso antiecologista que la presidenta Chinchilla pronunció en una reunión con empresarios de la zona norte y que me gustaría suponer que ella creyó que nadie estaba grabando. Vean, amigas y amigos, cuando ponemos en Costa Rica el mapa de las zonas protegidas y encima ponemos el mapa de la pobreza, los dos coinciden. Por eso es que yo necesito que en muchos casos que vamos a enfrentar, personas como ustedes nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales que quisieran hacer de Costa Rica un museo de historia natural. Oh sí, presidenta, esos radicales ecologistas que defienden la imagen verde del país, con un valor de más de $2.000 millones al año. ¡Qué tontos! No se han dado cuenta estos chancletudos que los gringos y los europeos se mueren por venir a Costa Rica para ver tierra removida y piscinas de cianuro. Tal vez piense doña Laura que a estos turistas les basta con tener en sus países de origen excelentes museos de historia natural. Creo que sobra decir que mucho mejor habría sido para los habitantes de la zona de Cruzitas que el gobierno hubiera gestado un programa de turismo ecológico en la zona y así tener trabajo por más de unos 10 años de presencia minera. Ahora bien, más allá de estas circunstancias, hay algo en todo esto muy extraño. ¿Para quién trabaja el Estado? Tal vez yo peque de inocente en todo esto, pero yo pensé que un presidente, su gabinete y el abogado del Estado tenían como misión defender por sobre todo los intereses del país. Si ustedes tuvieran que realizar una disputa en un tribunal, creo que su abogado le recomendaría no darle la razón a la contraparte antes de empezar el juicio, pues si la apelación conjunta de la compañía y la procuradora es rechazada, una demanda internacional con culpas aceptadas previamente sería probablemente el curso a seguir. Ellos cuentan con aquí un aliado de peso, que es el propio Estado, que les sigue prácticamente la corriente a todo lo que ellos digan. O sea, no hay ninguna distancia por parte del Estado. Entonces, imagínense, pensemos hipotéticamente, una empresa yendo al arbitraje y que tiene que alegar y contraalegar frente a un Estado que está arrodillado a todas sus voluntades. A comienzos del 2011, el caso está lejos de resolverse. La condena judicial fue contundente, pero el oro de Cruzitas parece seguir ejerciendo una gran fascinación entre las personas que deciden estas cosas. Lo que sí se debe entender es que el peligro de la minería a cielo abierto no se limita a Cruzitas. Y esto lo decimos porque algunos ciudadanos y sectores sociales se han confiado por el hecho de que en el 2010 la Asamblea de Costa Rica pasó un proyecto que prohíbe desde su aprobación la minería a cielo abierto. Algo que hasta recibió el respaldo de la poca ecológica presidenta. Pero a doña Laura le es muy cómodo apoyar esta ley, puesto que en realidad se trata más que nada de una distracción. Lo que sucede es que el suelo de Costa Rica ya ha sido estudiado por décadas y prácticamente todas las zonas con metales valiosos, en especial oro y cobre, ya tienen asignadas concesiones que no son afectadas por la nueva ley. Y todo esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿qué va a pasar con estos proyectos? Yo apostaría mi moneda favorita a que en esta ocasión el oro no va a poder comprar al sentido común y nadie se va a tragar una yuca tan grande. Y bueno, si triunfa el oro de los tontos, que a lo menos nos financie el mejor museo de historia natural del mundo.